Tenemos más información en CIPSE Noticias más temprano. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al neurólogo Jorge Salazar Ceballos. Estaremos platicando hoy por qué se produce el Alzheimer. Buenos días, doctor, qué bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Fati. Un saludo para ti, para todos en el estudio, para tu público. Pues el tema del Alzheimer, ¿no? Que en septiembre se conmemora el día Así de es. la lucha contra esta enfermedad. Fíjate que muchas veces en la consulta, ¿no? Nos preguntan, bueno, doctor, ¿y de dónde viene la enfermedad de Alzheimer, no? Eh, Recordar que la enfermedad de Alzheimer es una demencia, es una enfermedad, es decir, progresiva, en la que se van alterando de manera secuencial distintas funciones. En el caso del Alzheimer, porque hay muchos otros tipos de demencia, se pierde principalmente la memoria, que la memoria es un elemento pues, fundamental para el lenguaje, para el reconocimiento de las personas, para el desempeño de las actividades. Y bueno, pues esto se ha estudiado no solo en México, sino en muchas partes del mundo, y se ha visto que es un fenómeno que se está presentando a nivel mundial y tratan de explicarlos haciendo una serie de estudios que se llaman poblacionales, dándole seguimiento a poblaciones de gente de diferentes edades con resultados pues muy interesantes. Una causa directa que explique la enfermedad en sí, pues hasta el momento no se ha podido identificar, pero lo que se ha concluido es que el origen es multifactorial, es decir, que hay muchos factores implicados en la aparición de esta enfermedad. Y el principal o uno de los principales tiene que ver con el envejecimiento, con la edad. Se ha visto que la población a nivel mundial no solamente somos más ciudadanos, sino que además la proporción de adultos mayores es mucho mayor. Recordar que el 90% de los casos de esta enfermedad se va a presentar en los adultos mayores. Hay un 10% de los casos que puede presentarse antes de los 40 o de los 50 años, pero por regla general no podemos decir que es lo común. Entonces hay factores de riesgo, es decir, condiciones en las que se ha visto que cuando las personas las tienen, la probabilidad de desarrollar una demencia es mucho mayor, y también factores de riesgo que pueden protegernos de la aparición de esta enfermedad. Uno de ellos es la edad. Se ha visto que esta enfermedad se presenta en personas mayores de 65 años. Hay muchas teorías que tratan de explicarlo. Una de ellas tiene que ver que normalmente el cerebro pues, produce un montón de sustancias y de proteínas que normalmente elimina. Como consecuencia de su actividad, pues produce una serie de sustancias de desecho. Cuando alguien se enferma de Alzheimer, esta capacidad se pierde y estas proteínas se empiezan a acumular. Las proteínas se les denomina amiloide, y estas proteínas anormales van dañando de manera irreversible a ciertas neuronas, principalmente las implicadas con los problemas de memoria. Sin embargo, se ha visto algo muy interesante, que aunque las manifestaciones clínicas son las que nos van a hacer el diagnóstico, es decir, cuando el paciente empieza a perder la memoria, en realidad la enfermedad empezó hasta 10, 15 o 20 años antes. O sea que incluso desde antes ya empiezan a haber cambios a nivel de las células, aunque la persona todavía no nos manifieste la enfermedad. ¿Existe un Entonces, estudio, doctor, que pueda? Sí. sí, hay algunos estudios que se han desarrollado de imagen, Ajá. algunos tipos especiales de tomografía y de resonancia o de medicina nuclear que pueden detectar estos cambios tempranamente, incluso aun cuando las manifestaciones sean mínimas. Sin embargo, hay todo un debate porque pues como todo estudio puede tener fallos. También hay estudios genéticos porque hay algunas formas de Alzheimer, que son las que se presentan en gente muy joven, por decir antes de los 40 años, que afortunadamente es muy poco frecuente, en donde se han visto algunas mutaciones, algunos cambios en los genes, en ciertos genes, pero constituyen una minoría de los casos. Entonces, en términos generales, se dice que la edad es uno de los principales factores de riesgo. Se ha visto también que la alimentación juega un papel fundamental, y se ha visto que se presenta con más frecuencia en pacientes con problemas de obesidad
con problemas de hipertensión. Hay que recordar que la hipertensión, toda paciente mayor de 40 años, hay que revisarse la presión arterial por lo menos 2 veces al año. ¿Por qué? Porque no da síntomas en sus etapas iniciales. La hipertensión va dañando de manera progresiva pues, las arterias, el corazón, las arterias no solo del corazón, sino del cerebro, de otras extremidades. Entonces es importante hacer este tipo de chequeos para que si se detecta, pues se le dé tratamiento. Se ha visto que los hipertensos, los pacientes que padecen de diabetes y no llevan un control adecuado, o los pacientes que tienen obesidad, cuando se presentan todas estas condiciones, hablamos de un síndrome metabólico, pues se presentan con más frecuencia este tipo de problemas de demencia, ¿no? Tanto por Alzheimer como por otras causas. Entonces ahí hay un mensaje que es muy importante que nosotros nos revisemos, ¿verdad? Si detectamos alguna de estas enfermedades, pues le pongamos remedio de manera oportuna, que cuidemos nuestra alimentación. Hay un tipo de dieta que se denomina dieta mediterránea, que es a base de consumo de pescado, vegetales, ciertos granos, que se ha visto que favorece o impide el desarrollo de este tipo de padecimientos, y se ha visto que en poblaciones que consumen un poquito más estos alimentos, el número de casos de demencia es un poco menor, ¿no? También hay otros, se han implicado otros factores de riesgo como actividades físicas, hay que decirlo, ¿no? Algunos deportes de contacto se han visto implicados en la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? No significa que sean la causa, pero sí se han detectado algunos casos, ¿no? En algunos deportes de contacto, por ejemplo el fútbol americano, por ejemplo el boxeo, en algunos casos se ha visto, pero no es que sea una causa directa, sino que pueden favorecer cuando hay alguna lesión. Y existen otras, por ejemplo el tabaquismo se ha relacionado, ¿no? El tabaquismo puede en un momento dado relacionarse con daño a las arterias y esto afectar el funcionamiento cerebral. Bueno, entonces estos son algunos de los factores que se cree que están implicados en la aparición de la enfermedad, pero no es un solo factor, sino que se considera que es multifactorial. Son una combinación de elementos: la edad avanzada, la presencia de alguna enfermedad no controlada, los malos hábitos higiénicos. Y otra cosa que se ha visto que previene la enfermedad es la práctica regular del ejercicio o de algún deporte, ¿no? Se dice que el efectuar ejercicio aeróbico, por ejemplo salir a correr, salir a caminar 3-4 veces por semana, de 30 minutos a 1 hora, mejora no solo nuestro rendimiento físico, sino también mental. Y también se le ha relacionado con que se presentan menos estos casos, ¿no? Entonces, como verán, no es algo que sea exclusivo de los adultos mayores, se puede presentar a cualquier edad. Sí es cierto que conforme aumenta la edad hay un poquito más de casos, pero nosotros podemos hacer algunas cosas para mejorar nuestra salud física, ¿no? Y que esta enfermedad se presente con menor frecuencia. Esta y todas las que se previenen, ¿no, doctor? Siempre atendiendo esta parte de la salud. Doctor, muchas gracias por traernos estos temas aquí a CIPSE Noticias Más Temprano, temas importantes que hay que hablarlos, que tal vez a algunas personas les cuesta un poco trabajo expresar lo que están sintiendo, pero que sin lugar a dudas la información que usted nos proporciona es valiosa. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, Fátima, y un saludo para todos. Gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con la información del otro lado del estudio con Humberto.